me you'll come back. What if I can't? Hay películas que se disfrutan mientras duran y otras que empiezan realmente cuando se encienden las luces de la sala. La Odisea de Christopher Nolan pertenece a este segundo grupo. Desde que salí del cine no he dejado de pensar en ella, no porque sea perfecta, sino porque me hizo regresar constantemente a una pregunta. ¿Cómo se adapta una de las historias más importantes de la humanidad sin convertirla en una simple copia? No es la primera vez que el viaje de Odiseo llega al cine. Durante décadas hemos visto películas, series y novelas inspiradas en su regreso a Ítaca, algunas más fieles que otras, algunas tomando solo fragmentos del poema y otras reinventándolo casi por completo. Pero pocas adaptaciones recientes habían intentado apropiarse de este relato desde una voz tan marcada como la de Christopher Nolan. Y creo que ahí está la clave para entender esta película. Si alguien entra esperando una adaptación palabra por palabra del poema de Homero, probablemente salga decepcionado. Pero si acepta que Nolan no busca ilustrar el texto, sino dialogar con él desde sus propias obsesiones como cineasta, entonces la Odisea se convierte en algo mucho más interesante, porque al final los clásicos no sobreviven por permanecer intactos, sobreviven porque cada generación encuentra una nueva forma de contarlos. Y Christopher Nolan, para bien y para mal, nunca ha sido un director interesado en repetir historias, siempre ha preferido hacer las suyas. Eso vuelve a quedar claro aquí. La Odisea es una película extraordinaria, ambiciosa y visualmente deslumbrante. No creo que sea la mejor obra de toda su carrera, pero sí una producción en la que se percibe el enorme cuidado puesto en cada escena y en convertir la experiencia cinematográfica en algo monumental. Puede gustar más o menos su estilo, puede parecer solemne, pretencioso o incluso un poco intenso, pero consigue algo que hoy muy pocos directores logran: hacer que el público salga de su casa para vivir una película en una sala de cine. La Odisea no solo funciona como una película, funciona como un espectáculo pensado para la pantalla más grande posible. Si existe una película para verse en IMAX, es esta. Comencemos. Hablar de la Odisea de Christopher Nolan es hablar inevitablemente de dos obras que dialogan entre sí. Por un lado está la epopeya de Homero, uno de los textos fundacionales de la literatura occidental. Por el otro, la reinterpretación de un director que ha construido toda su filmografía alrededor de personajes consumidos por la culpa, el tiempo y las consecuencias de sus decisiones. Y aunque desde el principio conviene dejar claro que la película no pretende ser una adaptación literal del poema, también es imposible no compararlas, no porque una deba imponerse sobre la otra, sino porque toda reinterpretación conversa con la obra que la inspira. Ahí radica para mí el mayor interés de esta película. Christopher Nolan no adapta la Odisea, la traduce a su propio lenguaje. El Odiseo de Homero era un estratega brillante, orgulloso y profundamente marcado por la lógica de su tiempo, un héroe cuya mayor virtud era la inteligencia. El Odiseo de Nolan sigue siendo un líder excepcional, pero también es un hombre roto por la guerra, perseguido por la culpa y mucho más consciente de las consecuencias de sus actos. Es imposible no reconocer en él a los protagonistas de Memento, The Prestige, Inception, Interstellar u Oppenheimer, hombres extraordinarios cuya batalla más difícil siempre ocurre dentro de ellos mismos. Esa decisión hace que la película funcione muy bien como una obra de Christopher Nolan. Y justamente ahí nace el mayor cambio de toda la adaptación. En Homero, el viaje de Odiseo está determinado por fuerzas externas. Los dioses intervienen constantemente, premian, castigan y modifican el destino de los hombres. Poseidón representa el mayor obstáculo para el regreso del héroe, mientras que Atenea se convierte en su aliada principal, guiándolo y protegiéndolo a él y acompañando también a Telemaco en su proceso de convertirse en el heredero de Ítaca. En la película, en cambio, esa lucha deja de ser principalmente mitológica para volverse mucho más psicológica. Los dioses pierden protagonismo y el verdadero enemigo parece surgir de la mente del propio Odiseo. La culpa, el trauma y los recuerdos ocupan el lugar que en el poema tenían las fuerzas divinas. Me parece una decisión completamente coherente con la forma en que Nolan entiende a sus protagonistas y de hecho funciona muy bien dentro de su filmografía. Sin embargo, también reduce parte del peso que tenían los dioses dentro del relato original. Ese cambio no solo afecta a Poseidón y Atenea, también modifica a varios personajes cuya importancia dependían precisamente de esa relación entre humanos y dioses. Telemaco es quizás el ejemplo más evidente. En el poema, buena parte de su crecimiento ocurre gracias al acompañamiento de Atenea, quien lo impulsa a asumir el lugar de su padre y a encontrar su propia identidad. Al disminuir la presencia de la diosa, también se reduce la fuerza de ese arco narrativo. Tom Holland cumple correctamente con el papel, pero nunca encuentra una escena que termine de consolidar la evolución del personaje.
Algo parecido sucede con Antino. En Homero no es solamente el pretendiente más arrogante de Penélope, representa el deterioro moral de Ítaca durante la ausencia de su rey y funciona como el principal antagonista humano del regreso de Odiseo. En la película conserva parte de esa función, pero termina sintiéndose más como un obstáculo narrativo que como una verdadera amenaza. Es otra consecuencia de una adaptación que decide concentrar casi toda su atención en el conflicto interior del protagonista. Con los personajes femeninos sucede algo parecido, aunque no de la misma manera. Penélope y Circe son dos de los mayores aciertos de la película. Anne Hathaway construye una Penélope inteligente, resiliente y emocionalmente sólida, mientras que Samantha Morton convierte a Circe en uno de los momentos más fascinantes de todo el filme. La secuencia de Circe fue probablemente la que más me sorprendió. Tiene un aire fantástico, onírico y hasta surrealista que pocas veces hemos visto en el cine de Nolan. Por momentos uno incluso se pregunta si realmente está viendo una película suya. Hay imágenes que recuerdan al imaginario de la animación japonesa, donde lo mágico y lo inquietante conviven con absoluta naturalidad. Nolan demuestra que también puede moverse con soltura dentro de ese terreno sin perder su identidad como cineasta. Donde sí encuentro una ausencia importante es en personajes como Atenea, Helena y sobre todo Calipso. Charlize Theron posee una presencia magnética, pero su personaje pierde gran parte de la sensualidad y la tensión que tiene en la obra original, y esa es otra de las limitaciones de la película. La mitología griega está atravesada por el deseo. El amor, el sexo, el coqueteo y la seducción forman parte de la manera en que estos personajes entienden el mundo. Circe y Calipso no son solamente obstáculos en el viaje de Odiseo, representan la tentación de abandonar el regreso a casa. Nolan, en cambio, nunca ha sido un director particularmente interesado en explorar esa dimensión. Incluso cuando filma escenas románticas o íntimas, suele hacerlo desde una distancia emocional muy marcada. Aquí vuelve a ocurrir, no perjudica la historia, pero sí le resta una parte importante de la identidad del mito. Me habría gustado ver una Calipso más seductora, más juguetona y con una relación mucho más intensa con Odiseo. En el apartado técnico, pocas cosas pueden reprochársele. Visualmente es una película espectacular, las secuencias del Cíclope y especialmente las de Circe son prueba de que Nolan sigue siendo uno de los directores capaces de convertir el espectáculo en algo tangible. Los efectos prácticos, la fotografía, los escenarios, el mar, los barcos y la escala de imágenes hacen que la Odisea sea una experiencia cinematográfica que realmente merece vivirse en IMAX. El reparto también responde a esa ambición. Matt Damon entrega una interpretación sólida como Odiseo. Anne Hathaway y Samantha Morton son, para mí, las grandes destacadas del elenco. Robert Pattinson aprovecha cada minuto que aparece en pantalla, mientras que Tom Holland y Zendaya están muy bien, solamente que siento que no alcanzaron el nivel que otros miembros del elenco sí hicieron. Quizá el único apartado técnico donde esperaba un poco más era la música. Ludwig Göransson vuelve a ofrecer un buen trabajo, pero después de bandas sonoras tan extraordinarias como Sinner u Oppenheimer, eché de menos un tema que permaneciera conmigo al salir de la sala. Al final, creo que el mayor acierto de la película no está en su fidelidad al poema, sino en recordarnos por qué los clásicos siguen vivos. Hay historias que sobreviven porque cada generación encuentra una nueva forma de contarlas. La Odisea de Homero pertenece a la literatura universal, la de Christopher Nolan pertenece al cine contemporáneo. Ninguna reemplaza a la otra, se complementan, dialogan y demuestran que un relato escrito hace más de 3000 años todavía puede emocionar a nuevas generaciones. Quizá muchos espectadores nunca lean el poema de Homero después de ver esta película, quizá otros sientan la curiosidad de hacerlo, pero ese nunca fue el objetivo de Nolan. Su tarea no era sustituir el clásico, sino demostrar que todavía podía dialogar con nuestro tiempo. No considero que este sea la obra más definitiva de Christopher Nolan, pero sí una de sus películas más ambiciosas y una nueva muestra de por qué sigue siendo uno de los pocos directores capaces de convertir una visita al cine en un verdadero acontecimiento. Por eso yo le doy un 8.5 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.